Saludos especiales para los miembros del canal. Juan.exe. Ger Illustrator. Xaverges Fanfics. Kirito Sao. Alejandro Castro Pardo. Tirón Rex. Axel Morales Iris. Blue Master. Álvaro Torrear. Abraham Fix. Toxin Super Saiyan 159. Chonicles Fanfics. Muchas gracias a todos ustedes por unirse al canal, significa mucho para mí, siendo una ayuda y motivación para seguir trayendo fics para todos ustedes. Si quieren unirse al canal como miembro, pueden hacerlo voluntariamente para apoyarme. Sin más que decir, vamos con el fic. The Wars parte 12. La atmósfera en la UA era muy pesada en estos momentos, debido al silencio que se hizo por el último movimiento de Seinen, quien llegó a la UA, en donde estaba mirando a sus alrededores. Sus compañeros heridos, dormitorios destruidos y parte de la academia hecha pedazos a causa de la batalla. Atrás de él estaban Momo y Eri, esta última miraba feliz a su héroe que llegó a salvarla. Pero Momo estaba confundida, pues al ver con claridad la vestimenta de ese Izuku, sabía que no era su compañero. Debido a la capa y al tono más oscuro que tenía en su traje. No siendo la única. Los compañeros y senseis que se quedaron a proteger la academia, miraban con asombro al Seinen. En eso Bizarro, quien fue mandado a volar, regresó levitando a donde estaba el responsable de haberlo atacado, el cual se mantenía firme en su mismo. Con el puño apretado, listo para el combate y esperando para obtener la oportunidad para dar el primer golpe. Bizarro, así que te rebelas contra nosotros, esperaba más de Yamikumo que de ti. Dijo mientras que a la vez, Dekumig, baja y se ponía detrás de su compañero. Seinen, alguien que aún llora por alguien quien amo mucho, es normal que los siga, ya que le prometieron poder traerla con él, en cambio ustedes, solo son basura, me avergüenza incluso mirarme a un espejo. Dekumig, a la mierda, te mataré ahora, luego iré por esa zorra de tu mundo. En esos rayos verdes claro aparecieron a su alrededor, activando su versión del One for All. Pero Seinen no parecía inmutarse, solo se mantuvo callado, con la mirada baja. Dekumig se lanzó de lleno contra Seinen, listo con su puño para destruir su cara. Pero el sonido de un rayo se escuchó y también, de cómo algo cayó al suelo. En eso todos vieron como lo que cayó al suelo, fue una mano que fue cortada. Seinen apareció detrás de Bizarro, el cual miró con atención y en eso vio a Dekumig, quien se sujetó con dolor el lugar donde su mano fue cortada. Seinen, eres demasiado lento, imbécil. Dejando ver cómo fue a causa de un látigo negro que había tomado forma de una cuchilla, de la cual salía de los guantes de Seinen. Todos incluso se sorprendieron, pues muchos de ellos apenas pudieron hacer contra ellos. Aizawa debido a la muerte de Mick, había quedado en un shock que fue aprovechado para ser el primero en neutralizar. Tokoyami y Mick tal vez hubieran logrado derrotarlo, claro, si Dekumig no hubiera llegado, tal vez la oportunidad se hubiera dado. En eso Bizarro disparó una bala de aire en contra de Seinen, quien rápidamente pegó un salto al aire, causando que la bala de aire destruya parte de la entrada de la academia. Dekumig, maldito. Lanzándose de lleno para dar una fuerte patada que fue bloqueada por Seinen, siendo mandado a volar contra el suelo. Bizarro se levantó y lanzó disparos de aire contra Seinen, el cual rápidamente usando sus látigos negro, creó un escudo de sus propios látigos, logrando evitar las balas de aire. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Power Loader, el cual estaba ayudando a Midnight a ponerse de pie, debido a su pierna rota, causada por Bizarro. Al querer ella atacarlo por haber matado a Mick. Midnight, no lo sé, pero parece que aún hay esperanza. Sintiendo la fuerte onda de choque que causaba los golpes de los tres peliverdes. Awase, ¿te puedes levantar? Siendo ayudado por Rin a quitar algunos escombros que estaban encima de Tokoyami. Tokoyami, un poco. Con pocas fuerzas, debido al dolor que sentía por todo el cuerpo, debido a la paliza que recibió por parte de Bizarro. Ambos chicos de la clase B lo ayudaron a ponerse de pie, sacándolo del peligro de la pelea. En eso alguien fue mandando contra el suelo, siendo Seinen que vio como sus oponentes casi lograron atacarlo. Pero este rápidamente logró esquivarlos, viendo como ambos dispararon balas de aire contra él. Seinen respondió en crear un escudo con sus látigos negros, resistiendo el ataque de ambas versiones que querían matarlo. Pero lo que ambos no se esperaron, era sentir algo que los tomó desde el suelo. Dekumig, ¿qué mierda? Viendo cómo era un látigo negro que salió desde la tierra, tomando con fuerza a Dekumig, quien fue enterrado al suelo. Pero Bizarro logró liberarse, teniendo que ir al cielo para evitar ser atrapado por más látigos que intentaron atraparlo.
Seinen fue como un rayo y se le pegó una fuerte patada a Deku Migt en toda su cara. Lo cual causó que unos dientes y sangre salieran volando, seguido un golpe en su estómago, enterrándolo aún más en el suelo. Su sensor de peligro se activó y movió su cabeza a un lado, esquivando un ataque de Bizarro. Seinen, ¿sabes? Siempre quise matarte, desde que te conocí. Rodeado de rayos verde oscuro, Bizarro hizo lo mismo y fue rodeado por rayos carmesí. Bizarro, nadie nos traicionará y se sale con la suya, basura. Pero antes de poder lanzarse, sintió algo que lo tomó por las piernas, viendo debajo de él unas vides, dándose y viendo a lo lejos a una Ibara, la cual estaba con mucha sangre en su cabeza, debido a que fue arrastrado por el suelo con brusquedad. Ibara, este es tu karma, sufre el castigo divino. Bizarro, perra católica, te enviaré con tu creador. En eso se preparó para lanzar un látigo rojo, pero sintió como algo atravesó su mano. Viendo que era un látigo negro de Seinen, seguido de una patada giratoria en toda su cara. Seinen, tíralo al suelo. Gritó a Ibara, que asintió y lo tumbó a suelo con todas sus enredaderas que tenía. Bizarro, usando su poder por todo su cuerpo, logró liberarse de las vides de Ibara. En eso se lanzó contra Seinen, que logró cubrirse de un golpe de Bizarro. En el suelo, Deku Migt se levantó como pudo, dejándose ver cómo estaba muy enojado. Primero fue Destroy, que lo humilló, y ahora es Seinen, que viene, le corta la mano y lo deja en el suelo como si fuera una basura. En eso rayos verdes claros lo rodearon y se preparó para lanzarse. No tan rápido. Antes de poder ver quién dijo eso, sintió como algo lo tomó de su pierna. Viendo que se trataba de Shoga, quien le disparó unas rocas que había en la zona. Pese a no hacerle casi daño al Deku Migt, fue el suficiente tiempo para que alguien logre rematarlo. 2 millones de voltios. Fue el grito que pegó Kaminari, que logró cargar una cantidad de energía y lanzarla contra Deku Migt, el cual pegó un grito de dolor al sentir la gran cantidad eléctrica que recorría por su cuerpo. Se supone que ese idiota no debería moverse, estoy más que seguro que le rompí la cintura. Cayendo al suelo debido a la carga eléctrica que recorrió por todo su cuerpo, intentó recuperarse para seguir peleando. Pero en eso logró visualizar que Denki estaba encima de un hongo, creación de Komori, la cual estaba atrás de Denki, ayudándolo a movilizarse como podía. Deku Migt, maldita perra. En eso se lanzó a toda velocidad, los estudiantes no podían reaccionar a tiempo. Denki, como pudo, se puso enfrente de Komori para protegerla, esperando al menos evitar que otro de sus amigos caiga. Pero solo fue empujado junto a una gran cortina de humo, debido a la caída de Bizarro, quien cayó encima de Deku Migt, lo cual causó que Denki, Komori y Shoga salieran volando a causa del impacto. Seinen aterrizó y rápidamente le clavó un látigo negro en pecho de Bizarro, el cual gritó de dolor. Luego para ser lanzando contra unos escombros, dándose la vuelta para detener una patada de Migt. Deku Migt, eres un estúpido al hacer esto. Seinen, el único estúpido aquí eres tú, solo eres un cobarde, que se esconde detrás de su máscara de poder. Con sus puños le dio de lleno a los lados de la cabeza a Deku Migt, el cual se quejó de dolor, al sentir como su cráneo se había roto por ese golpe, siendo la sangre que salía de sus oídos, nariz y ojos. Separándose unos pasos para sujetarse con dolor la cabeza, pero eso no terminó, ya que sintió algo caliente que atravesó su estómago, haciendo que escupa mucha sangre. Viendo que era el brazo de Seinen, que no dudó en atravesarle el pecho. Deku Migt, esto aún no acabó. Seinen, eso lo sé. Sacando su puño del pecho de Deku Migt, quien cayó al suelo ya sin vida, formando un charco de su sangre, enfrente de los pies de Seinen, quien lo miró sin lástima alguna. Mente de Seinen, lástima que esto solo es temporal. En eso se dio la vuelta para ver a Bizarro, en donde se puso de pie, aún con la sangre cayendo desde su herida. Bizarro, sabes mejor que nadie, que esto apenas no terminará así, dijo mientras intentaba detener el sangrado de la herida, cosa que era imposible, pues era demasiado profunda, pero en ello sintió como algo le atravesó la piel. Viendo que eran látigos negros en forma de cuchillas, que se clavaron desde su hombro, siendo jalado con fuerza para ser atraído por Seinen, el cual lo remató con un fuerte puñetazo en toda su mandíbula, que no solo lo mandó a volar, sino que también le destruyó la mandíbula de Bizarro, el cual aparte de dejar una línea de sangre por causa de su mandíbula rota, cayó en el mismo hoyo, en donde estaba el cuerpo sin vida de Evil, dejando en las tierras de la Academia UA a 3 Dekus malvados, muertos en su suelo. Un silencio pesado se sintió por todos lados, con Seinen que estaba mirando el cadáver de Bizarro.
Bizarro y Deku Mig, eliminados. Se dejó ver el gran holograma que apareció, viendo ahora cómo las caras de los dos mencionados fueron tachados con una X. Seinen. No, otra vez no. Viendo el holograma y la cara específica de alguien que ya estaba tachada. Cambio de escena. Uraraka, ya casi llegamos. Dijo mientras aún seguían flotando y siendo ayuda por Izuku, quien la sujetaba con sus látigos negros y a los demás. Llegando al lugar a donde había visto la explosión y la destrucción de la pelea de antes. Izuku, estamos cerca, espero que no haya pasado algo peor. En eso bajó junto a los demás, que comenzaron a correr al lugar, encontrándose con casi toda la zona destruida. Muestras de explosiones, fuego, cráteres y algunas ciertas partes llenas de sangre seca. Kirishima, Yamikumo-san. Gritó al ver a lo lejos la máscara del mencionado, pero todos se sorprendieron al ver que sí era su máscara. Pero esta solo estaba colgada en un barra de metal, dejándola ondear por el viento, pero con algunas manchas de sangre. Kendo, no. Dijo en un tono triste, no queriendo pensar en lo peor. Izuku tomó la máscara y soltó un gran suspiro. Izuku, sigamos adelante, no pensemos en lo peor, aún podemos encontrarlo. Dijo mirando a sus amigos y siguiendo con su caminata. Uraraka, él tiene razón, digamos buscando. Usando su Kirp para quitar algunos escombros, siguiendo el ejemplo de su novio. Kendo, tiene razón. En eso agrandó sus manos y quitó varios escombros. Kirishima usando su forma indestructible con su incio brazo, movió todo lo que había en el lugar. Esperando encontrar al pelinegro de traje morado. Mente de Kirishima, vamos hermano, no puedes morir aún, no debes. En eso se le vino a la mente cierta chica de piel rosa y cuando no pudo hacer nada para ayudarla cuando estaba en secundaria. Sentía que podría estar igual que Yamikumo si Mina hubiera muerto frente a sus ojos. Debía encontrarlo y apoyarlo. Izuku. La voz de alguien más llamó la atención de todos, dándose cuenta que era Izumi. Quien llegó al lugar, cosa que alegró al peliverde. Pero este se sorprendió al ver la malherida que estaba la chica. Su ropa rasgada y algunas manchas de sangre que estaba encima de ella. Izuku. Izumi, me alegra de verte, pero ¿qué te pasó? Izumi, logré encargarme de Berserk, pero no pude matarlo, el maldito se escapó. Izuku. Y mamá. Izumi, tranquilo, logré ponerla en un lugar seguro junto a los Bakugo. Kendo. Midoriya-san, ella es... Izuku. Ella es Izumi, otra de los atacantes, nos está ayudando. Izumi, ya habrá tiempo para hablar, pero ¿qué estaban haciendo aquí? Uraraka, buscamos a Yamikumo. Al oír el nombre de su compañero se sorprendió, más cuando vio con claridad a Uraraka. Dándose cuenta que ya se encontró con ella, que había a los demás como ella. Izumi, yo me encargo de eso. En eso reunió energía roja en sus manos y cerró los ojos, pero a la vez que juntó sus manos. Lo cual causó que un gran círculo rojo se expandiera a los alrededores, sin causa daño uno a los presentes. Quienes se confundieron por ello. Izumi, por allá. Señaló al noroeste, levitando y dirigiéndose a donde vino la energía. Siendo seguida por los demás. Izuku, ¿qué fue eso? Izumi, es un Kirk de localización de energía, me ayuda a localizar a mi alrededor cuántas personas hay, al pasar tiempo con Yamikumo, sé reconocerlo. Mente de Izuku. Es como el Kirk de Ragdoll. Mente de Izumi. Pero, su energía está muy bajo. Ahora cambiamos de escena y podemos ver cómo las gotas de lluvia poco a poco comenzaron a caer. Mierda, al menos lo intente. Fue el pensamiento de Yamikumo, quien estaba en el suelo ahora mismo. Dejándose ver cómo estaba con varias heridas y bajo un charco de su propia sangre. Con la poca fuerza solo sonreír un poco, pero dejando escapar una lágrima. Lo siento niño, fui débil. En eso se le vino a la mente la pelea que estuvo llevando a cabo contra Goul. En donde estaba logrando mantener a raya de Goul en su pelea. Pero todo se fue al carajo cuando llegó Demonio y con Kota de rehén. Fue la clave para que Goul aproveché y logré herirlo. Incluso cuando lograba tener algo de ventaja, Demonio siempre lo ayudaba. Fue algo estúpido. Pensando que podría ganarle a los más fuertes de todos ellos. Sintiendo como sus fuerzas ya se iban y la vista poco a poco, su vista se nublaba. Mierda, creo que esta vez, no podré volver, Ochako-chan, perdóname. Con ese último la mano del pelinegro cayó al suelo sin vida alguna. Al mismo tiempo que los demás llegaron y se encontraron con el cuerpo sin vida de Yamikumo. Kendo se tapó la boca y miró a otro. Kirishima se tocó la cara con frustración y golpeando un escombro que tenía cerca.
Uraraka solo pudo abrazar a Izuku, el cual solo bajó la cabeza con respeto. Izumi se acercó a Yamikuno, dejando que la lluvia limpie la sangre que tenía el rostro de su compañero. Izumi, descansa amigo. Cerrando sus ojos con delicadeza y limpiándose unas lágrimas, antes no había llorado por su muerte. Pero ahora. Tal vez suene un poco hipócrita, pero al menos él merecía algo mejor que este destino. Izumi, tenemos que irnos. En eso sacó algo de sus bolsillos de su traje, siendo un pequeño aparato, pareciendo un control remoto con una pequeña antena. Apuntando a un lado de ella y en eso, un portal como los de Kurohiri, se abrió. Izuku, ¿a dónde vamos? Izumi, acabar con esto. Cambio de escena. Una gran explosión se hizo presente en el cielo, en donde se dejó ver cómo el último avión de las fuerzas de Estados Unidos había caído. Con ello llevándose el último brother de Star. La cual estaba cayendo junto a Destroy. El cual dejaba ver que estaba en las mismas condiciones. Ambos estaban llenos de sangre y heridas. Debido a las explosiones de los aviones y los ataques de ambos por sus quirks. Cayendo en picada hacia el mar. Destroy, ¿estás listas morir? En eso se impulsó con una explosión que salió de sus manos. Star, el único que morirá serás tú. En eso se vio como Destroy extendió su mano. Mente de Star, New Orden rechazará cualquier otro don, según lo que me dijeron los informes y he logrado ver, este sujeto es como aquel All for One, el cual mi maestro se enfrentó años atrás, si quiere robar mi Kirk, al menos lo dejaré sin varios. El sonido y el ardor se hicieron presentes en sus oídos y en su frente. Viendo cómo Destroy sonrió, pero sintió como algo líquido cayó desde su frente hasta que llegó a sus ojos. Sangre. Era su propia sangre. Y la causa de ello fue una bala que le dio de lleno contra frente. Destroy, este fue tu último gran error, pensar que soy como Afo. En eso extendió su cañón y un rayo gris le dio de lleno en su pecho, lo cual dio de lleno a la heroína número 1 de Estados Unidos. El peliverde logró estabilizarse y disparar abajo de ellos y abriendo un portal en donde ambos fueron absorbidos. Ahora estando en la ciudad que estaba cerca de su pelea, Destroy logró estabilizarse y caer de pie, pero creando un enorme cráter. En donde se dejó ver cómo el líder de los Dekus malvados, estaba jadeando debido al cansancio y sobreesfuerzo al pelear contra la heroína número 1. La cual cayó al suelo, pero en eso se dejó ver cómo su piel poco a poco comenzó a agrietarse y a desaparecer. Que le sirva de advertencia a cualquiera que se atreva a enfrentarse con un gladiador de Keion. Gritando y alzando sus brazos como símbolo de victoria, mientras dejaba que la lluvia mojara su cara. A la vez que el cuerpo de Star ya llegó hasta sus huesos, en donde su esqueleto poco a poco se estaba desvaneciendo. Destroy. ¡Ya sea Decepticon! Pero en eso escucho como algo llegó atrás de él, viendo que se trataba de Seinen. El cual había llegado desde la UA máxima velocidad, notando que no estaba muy feliz que digamos. En eso también cayeron del cielo Izumi e Izuku, quienes se pusieron enfrente de Destroy. Uraraka, Kirishima y Kendo también lo vieron y se prepararon para atacar. ¡Oh, Autobot! Fin de la parte 12. Ya no hay ideales, no, ahora ya todo vale. Vienen desde otro universo para que este sea más perverso. Yo, invencibles son, lucho porque no haya hoy. Hago lo que el mundo necesita, que se extinga cada raza y se extienda la vida.